Claudia Sheinbaum desnudó a la DEA frente a las cámaras del mundo entero, y la dejó sin argumento, sin prueba y sin salida. Eso ocurrió esta semana, cuando el organismo más temido del hemisferio occidental apuntó con el dedo hacia México y dijo, con todas sus letras, que el gobierno de la presidenta era uno y lo mismo que los cárteles de la droga. Ella no se levantó a gritar, no mandó un comunicado de prensa con lenguaje diplomático, ni convocó a su canciller para protestar en silencio. Abrió una carpeta. Leyó números. Y cuando terminó, preguntó en voz alta, con esa calma que duele más que cualquier insulto, ¿qué estaba haciendo exactamente el país más poderoso del planeta con las armas que cruzan al sur, con el dinero que se lava al norte y con el mercado más grande de drogas ilegales del mundo entero que opera, sin disculpa y sin freno, dentro de sus propias fronteras? Si quieres entender por qué esa respuesta sacudió Washington más que cualquier ruptura diplomática, suscríbete ahora mismo a este espacio, porque lo que viene en los próximos minutos es el contexto completo, ordenado y sin filtros, que casi ningún medio ha puesto junto en un solo lugar. Esta semana no fue una pelea de declaraciones cruzadas entre vecinos incómodos. Fue algo mucho más perturbador para el gobierno estadounidense. Fue una presidenta presentándose a la discusión con un expediente en la mano mientras el otro lado de la frontera llegaba, de nuevo, solo con acusaciones. Y esa diferencia, que parece pequeña en el titular, lo cambia todo cuando empiezas a desgranar lo que realmente ocurrió día a día desde el 15 de julio hasta el 22. Antes de que sigas con tu día, suscríbete a este espacio porque esta historia tiene más capas de las que imaginas y aquí no vamos a dejar ninguna sin abrir. Mis amigos, hay algo que hay que entender antes de continuar, porque si no lo tienes claro, todo lo demás pierde su peso real. Este enfrentamiento no nació el lunes de esta semana. Lleva meses construyéndose en 3 frentes distintos y simultáneos que muy pocos medios han trazado como una sola línea coherente. Primero, Trump presionando desde la Casa Blanca con la amenaza abierta de enviar tropas militares a suelo mexicano para combatir a los cárteles. Segundo, la DEA acusando al gobierno mexicano de tener lo que ellos mismos llamaron una conexión mortífera con el crimen organizado. Tercero, Elon Musk, publicando desde su red social, sin presentar una sola prueba verificable, que la presidenta de México repite las instrucciones que le dictan sus supuestos jefes del narcotráfico. 3 voces, 3 plataformas diferentes. Pero un único mensaje que se repite, se amplifica y rebota hasta que se instala como si fuera una verdad asentada. Y cada vez que ese mensaje llegó, la presidenta respondió con exactamente la misma fórmula, sin elevar el tono, sin insultar, con datos, con fechas, con nombres, con sentencias. La pregunta que este video va a responder, punto por punto y sin saltarse nada, es si esos datos bastan para cambiar el rumbo de esta conversación o si Washington va a seguir exigiendo resultados únicamente de un lado del mapa mientras el otro lado mira hacia otro lado. Quédate hasta el final porque la parte más incómoda, la que nadie del norte quiere poner en el centro de la discusión, todavía no ha llegado. Y cuando llegue, vas a entender exactamente por qué la frase que Sheinbaum pronunció el 21 de julio ya se repite en cada mesa de análisis político del continente americano. Para entender el peso real de lo que ocurrió esta semana, tienes que retroceder al 15 de julio. Ese día, en una cumbre celebrada en Orlando, Florida, el administrador de la DEA, Terrence Cole, subió a un templete, miró a las cámaras y pronunció la frase que encendió todo. Dijo que existía una conexión mortífera entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga. No lo insinuó entre líneas. No lo sugirió con lenguaje cuidadoso. Lo dijo directamente, en voz alta, desde un escenario oficial. Añadió que perseguir esa supuesta relación pasaba a ser la prioridad número 1 de su agencia a partir de ese momento. Y lo hizo exactamente en la misma semana en que Washington designaba 2 cárteles mexicanos adicionales como organizaciones terroristas extranjeras,
ampliando el marco legal bajo el cual Estados Unidos puede tomar acciones contra ellos. Palacio Nacional reaccionó en menos de 24 horas. Sheinbaum calificó la declaración de muy desafortunada, dijo que parecía más una postura de cálculo político que una afirmación respaldada por evidencia sólida, y exigió respeto institucional. El Gabinete de Seguridad emitió un comunicado formal. Pero lo que vino después fue completamente distinto a todo lo anterior, porque esta vez, la respuesta mexicana no se quedó en el rechazo verbal. No fue solo una queja ante los micrófonos. 5 días después, llegó algo más concreto, más documentado y más difícil de ignorar. Y antes de que te lo cuente, suscríbete a este espacio si no quieres perderte lo que sigue, porque esta parte es exactamente la que cambia por completo cómo hay que leer todo este enfrentamiento desde el principio. 2 días antes del cruce directo con Cole, el lunes 20 de julio, un tribunal federal en Brooklyn había condenado a cadena perpetua a Ismael Zambada, el Mayo, líder histórico del cártel de Sinaloa. El mismo tribunal ordenó el decomiso de $15,000 millones. Es una cifra que en cualquier otro contexto ya sería la noticia más grande de la semana, del mes, quizás del año. Pero lo que importa aquí no es únicamente la sentencia, es lo que ocurrió afuera de esa corte cuando terminó la lectura del veredicto. Cole se plantó frente a las cámaras y declaró que esa condena era un mensaje claro tanto para los narcotraficantes como para los funcionarios gubernamentales que los protegen. Nadie mencionó a México por su nombre en ese momento, pero absolutamente todo el mundo dentro de esa sala y fuera de ella entendió perfectamente a quién iba dirigido ese mensaje. Sheinbaum tampoco lo dejó pasar desapercibido. El 21 de julio, en su conferencia matutina, la presidenta pronunció la frase que ya dio la vuelta al continente entero. Dijo, midiendo cada palabra con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, que ellos tienen mucho trabajo pendiente que hacer en Estados Unidos. Muchísimo, muchísimo, lo repitió, 2 veces, sin levantar la voz ni un centímetro. Con la calma de quien tiene los números de su lado y sabe que no necesita el volumen para que el argumento aterrice con todo su peso. Pero esa frase, amigas y amigos, es solo la superficie visible de algo mucho más pesado. Lo que hay debajo va a cambiar cómo lees todo lo que viene. Porque Sheinbaum no se limitó a contestar la acusación de Cole con una frase memorable. En esa misma conferencia, hizo algo que Washington claramente no esperaba. Preguntó en voz alta, frente a todos los medios presentes, qué había pasado con un miembro de la propia DEA que había trabajado en México y al que se había señalado por mantener vínculos con abogados relacionados al narcotráfico. No pronunció ningún nombre, pero la referencia coincide con un episodio ya conocido en los circuitos de inteligencia bilateral. Un ex jefe regional de la agencia en México, removido de su cargo por presuntos vínculos indebidos con redes criminales. La presidenta lo planteó como una pregunta, no como una acusación formal. Pero una pregunta así, hecha por ella, dirigida directamente al organismo que acaba de llamarla aliada del crimen organizado, funciona exactamente como un espejo puesto frente a quien preferiría no mirarse. Si van a señalar hacia afuera, parece decir ese gesto calculado, es obligatorio mirar primero hacia adentro. Y ese espejo tiene historia propia. En mayo, Trump confirmó públicamente que le había ofrecido enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano para combatir a los cárteles. Lo dijo él mismo, de camino a Washington, frente a los micrófonos. Añadió que si México quería esa ayuda, él se sentiría honrado de brindársela. Y cuando alguien le preguntó si le había dolido el rechazo de Sheinbaum, respondió que ella es una mujer encantadora, pero que les tiene tanto miedo a los cárteles, que ya no puede pensar con claridad. Esa frase generó una ola de indignación genuina en México. Pero lo que más importa no es el comentario de Trump sobre el miedo. Es lo que la presidenta respondió cuando confirmó que esa oferta había existido. Contó que le dijo no, que el territorio nacional es inviolable, que la soberanía no se vende sino que se cuida y se defiende.
y que ofreció en cambio coordinar esfuerzos compartiendo inteligencia operativa, cada gobierno dentro de su propio territorio sin pisarse la jurisdicción. Suscríbete a esta plataforma si quieres seguir de cerca cómo se va desplegando esta disputa, porque lo que viene a continuación muestra hasta qué punto esa misma postura se mantuvo sin ninguna variación durante meses consecutivos, y por qué esa consistencia importa mucho más de lo que parece a primera vista. La fórmula de Sheinbaum ante Trump es exactamente la misma que desplegó ante Cole y la misma que usó ante Musk. Cooperar sí, subordinarse jamás. Y la ha mantenido con una consistencia que resulta difícil ignorar incluso para sus críticos más duros. En noviembre, Trump volvió a mencionar la posibilidad de atacar objetivos dentro de México y ella respondió con 3 palabras: no va a pasar. En enero subió el tono desde Washington. En una entrevista para un canal de noticias nacional, dijo que los cárteles dirigen México y que era muy triste ver lo que le había ocurrido a ese país. Lo dijo apenas días después de que fuerzas estadounidenses atacaran Venezuela y capturaran a su presidente. Ese antecedente no pasó desapercibido en Palacio Nacional. Sheinbaum instruyó a su canciller a reforzar la coordinación directa con Washington mientras dejaba absolutamente claro que cualquier acción militar unilateral dentro de suelo mexicano representaría una violación grave e inaceptable de la soberanía nacional. Presión desde arriba. Rechazo institucional desde México. Oferta de cooperación con condiciones innegociables. Ese patrón exacto se repite desde enero hasta julio sin excepción. Y hay algo que se pierde fácilmente entre el ruido de los titulares diarios. Trump y la DEA no son la misma voz, aunque suenen a coro. Trump presiona desde el frente militar, con la amenaza de la intervención armada como instrumento de negociación. La DEA presiona desde el frente de la corrupción institucional, con la acusación de complicidad como arma de desgaste político. Son 2 piezas distintas del mismo tablero, empujando en la misma dirección general, pero desde ángulos completamente distintos. Y Sheinbaum ha tenido que responder a ambas casi de manera simultánea, manteniendo la línea sin ceder en ningún frente. Pero hasta este punto del relato, toda la historia son palabras. Réplicas en conferencias de prensa. Frases que viajan por redes sociales y generan titulares durante 48 horas antes de desaparecer. Aquí lo vemos claro. Lo que ocurrió el 22 de julio en Toluca fue diferente a todo lo anterior. Fue cuando México dejó de hablar y empezó a mostrar números. Y esos números cambian el piso entero de esta conversación. Hay una parte del episodio de Elon Musk que conviene detenerse a contar aquí, porque conecta directamente con la acusación que la DEA lanzó en Orlando. En febrero, Musk publicó desde su red social que Sheinbaum repetía, en sus propias palabras, lo que le dictan sus supuestos jefes del cártel. Esa publicación llegó en un momento que no fue casual. Cayó justo después de que fuerzas mexicanas ubicaran y abatieran a Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en una operación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, respaldada por inteligencia compartida con Washington. Es decir, exactamente el tipo de cooperación bilateral que Sheinbaum ha ofrecido una y otra vez como alternativa a la intervención militar directa. El resultado fue la baja de uno de los capos más buscados de América Latina en la última década. La respuesta que recibió desde ciertos sectores en Estados Unidos no fue reconocimiento ni validación de ese modelo de cooperación. Fue sospecha adicional y acusaciones sin fundamento. Musk no aportó ninguna prueba verificable. Sheinbaum respondió que su gobierno evaluaba acciones legales, aunque reconoció lo complicado de litigar un caso de difamación bajo leyes estadounidenses considerablemente más permisivas que las mexicanas en esa materia. El episodio duró apenas 2 días en la conversación pública antes de ser desplazado por el siguiente escándalo. Pero deja algo grabado con mucha claridad. La acusación de que el gobierno mexicano sirve al crimen organizado no nació con la declaración de Cole en Orlando. Ya circulaba desde otros micrófonos y otros escenarios mucho antes.
Y la presidenta ya había aprendido y practicado repetidamente cómo contestarla sin perder la compostura. Ya lo sabes después de todo lo que has escuchado hasta aquí. Cada vez que esa acusación llegó, México respondió con el mismo tipo de material: nombres, expedientes, fechas, sentencias, operativos con resultados medibles. La diferencia esta semana es que esa respuesta llegó empaquetada dentro de un informe de seguridad completo, presentado en conferencia pública, el mismo día en que se pronunció la frase que sacudió a Washington. Y ahora sí, aquí viene lo que has estado esperando desde los primeros segundos de este video. El 22 de julio, mientras muchos medios seguían discutiendo la frase de la presidenta sobre el trabajo pendiente de la DEA, el gobierno mexicano instaló su conferencia matutina en Toluca, capital del Estado de México, la entidad más poblada del país y una de las que históricamente más ha cargado con el peso visible de la violencia organizada. Estaban presentes la gobernadora Delfina Gómez, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, el general Ricardo Trevilla Trejo, al frente de la Defensa Nacional, y Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 4 funcionarios de primer nivel. Una entidad que durante años fue sinónimo de inseguridad extrema, y un informe que nadie esperaba que fuera tan detallado, tan preciso y tan imposible de desestimar con un simple comunicado de prensa desde Washington. La conferencia arrancó con algo que a primera vista parecía casi irrelevante: la presentación de 2 asistentes robóticos que ya operan dentro del Centro de Control y Videovigilancia Estatal, capaces de reconocimiento facial en tiempo real, lectura automática de placas vehiculares y atención a llamadas de emergencia sin intervención humana directa. Un detalle técnico, casi anecdótico, pero funcionó como preámbulo perfecto para lo que vendría a continuación, porque un gobierno que presume tecnología de punta para vigilar sus calles, inevitablemente va a presentar después los resultados concretos de esa vigilancia. Y eso fue exactamente lo que siguió. García Harfuch leyó los números sin prisa, con ese tono seco y directo de quien está acostumbrado a presentar reportes duros frente a cámaras sin pestañear. 3.300 personas detenidas por delitos de alto impacto. Más de 1.300 kilogramos de droga asegurados. 819 armas de fuego decomisadas. Más de 28.000 cartuchos retirados de circulación. Solo en el Estado de México. En un solo tramo de tiempo definido. El silencio que siguió a esa lectura fue más elocuente que cualquier declaración que Washington haya emitido en los últimos 6 meses. Pero hay un dato específico dentro de ese informe que golpea diferente a todos los demás, y que es el que conecta directamente con la acusación central de la DEA. García Harfuch también presentó los resultados detallados de la Operación Enjambre, un operativo que arrancó a finales de 2024 con un objetivo muy preciso y muy incómodo: perseguir funcionarios públicos en ejercicio y exfuncionarios sospechosos de haber protegido activamente a células criminales desde dentro del propio aparato gubernamental. El resultado hasta el momento de esa conferencia: 60 servidores públicos detenidos, 16 condenas ya dictadas y firmadas contra autoridades locales que, según las investigaciones, no solo toleraban la operación del crimen organizado en sus municipios, sino que la facilitaban activamente desde sus cargos. Ese dato importa de una manera muy precisa en este momento exacto de la historia, porque es exactamente lo que Cole, la DEA y Trump han repetido que México no hace ni tiene voluntad de hacer: perseguir la corrupción dentro de sus propias filas institucionales. Y sin embargo, ahí está, con nombres, con expedientes judiciales, con sentencias firmadas por jueces, con un número que sigue creciendo semana a semana. La Operación Enjambre lleva en marcha desde las primeras semanas después de que Sheinbaum tomara posesión del cargo. Desde entonces, han caído alcaldes en el Estado de México, en Morelos y en Jalisco. El presidente municipal de Tequila,
señalado por extorsión disfrazada de cobro de servicios fiscales. Los alcaldes de Atlalucán y Cuautla en Morelos, acusados de operar bajo la protección directa de células vinculadas simultáneamente al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación. Órdenes de aprehensión ejecutadas, procesos judiciales abiertos y en curso, condenas firmadas por jueces federales. El gobierno al que Washington acusa de ser idéntico a los cárteles lleva más de 8 meses consecutivos encarcelando a sus propios funcionarios electos precisamente por trabajar para esos mismos cárteles. Este espacio va a seguir contando exactamente este tipo de casos, porque la hipocresía en esta historia no tiene un solo domicilio fijo. Suscríbete si quieres estar presente la próxima vez que alguien llegue a la discusión sin argumentos y se lo señalen con datos en la mano. La pregunta que Sheinbaum le devolvió a la DEA el 21 de julio sigue ahí, incómoda y sin respuesta, esperando. Nadie del otro lado de la frontera la ha respondido todavía con el mismo nivel de detalle y precisión con el que fue formulada. Si bastará esta tanda de cifras para que Cole modere el tono en su próxima declaración pública, nadie lo puede asegurar todavía. Si Trump va a insistir en la posibilidad de actuar por su cuenta dentro de territorio mexicano como instrumento de presión política, tampoco hay certeza. Lo que sí cambió concretamente esta semana es el terreno donde se libra esta discusión. Durante años la exigencia corrió en una sola dirección: que México hiciera más, que entregara más nombres, que aceptara más condiciones, que cediera más soberanía. Esta semana, esa exigencia empezó a regresar con intereses, empaquetada en un informe de seguridad presentado en conferencia pública con fecha, con firma institucional y con cifras que cualquiera puede revisar, contrastar y cuestionar. Como bien lo sabes si has llegado hasta aquí, en este espacio no vamos a dejar de señalar exactamente este tipo de asimetría cada vez que aparezca. Porque mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se paga la presión internacional, alguien tiene que seguir poniendo el espejo donde corresponde. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el próximo caso en el que alguien llegue a la discusión sin expediente y se encuentre con uno al otro lado de la mesa. Deja en los comentarios una sola pregunta. ¿Cuál de todas las cifras que escuchaste hoy te sorprendió más? Eso nos dice exactamente qué parte de esta historia todavía no está llegando completa a los titulares que consumes cada mañana. La hipocresía tiene 2 domicilios en esta historia. Esta semana, solo uno de los 2 llegó con los papeles en orden.